Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 194 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado La Buena Vida. Papá, buenos días para esta buena vida. Buena vida, así como no. Sí, Ujú, me ujú. gustó el artículo, sobre todo porque hace referencia a investigadores que han dedicado toda su vida y obra profesional a la Sí, cómo búsqueda del no. bienestar y de la felicidad. Sí. Y Ujú. además conecto con el tema también porque hemos estado conversando mucho acá en las últimas semanas y meses y quizás ha sido como una tónica recurrente de este diálogo, hablar sobre bienestar individual y colectivo. Ujú. Creo que ocasionalmente, si no es que siempre, tocamos de alguna manera temas que tienen que ver con, con cómo estar mejor, ¿verdad? Y creo que este Sí. artículo trae unas recomendaciones que son pertinentes, me parece que son útiles, holísticas y además siento que son de aplicación global. Yo no creo que a nadie le haga daño irse a dormir cuando tenga sueño. Ajá. Bueno, ya entraremos en materia, así que te cedo la palabra para que nos hagas tu Muy bien. introducción. Bueno, yo primero querría decir que este sitio, que se llama Greater Good Science, es de la Universidad de California en Berkeley. Yo lo sigo hace varios años y me gusta mucho lo que tiene, porque lo que tiene, si uno lo ve eh, a, primer, a primera mirada, uno diría, sí, sí, son los consejos de siempre sobre cómo vivir mejor y tal, pero es un centro reputado con académicos que cuando dan una idea, pues la dan respaldada en evidencias, como se hacen las cosas en ciencia, ¿verdad? Entonces yo lo sigo y eh, ahora, al final del año, pues me pareció que era interesante pasar una alerta a los que nos escuchan o a los que leen la columna, en el sentido de que eso está ahí disponible y tienen un instrumento que es muy didáctico, y es que mes a mes publican un calendario con los 31 días del mes, y en cada día ponen una frase eh, que implica una buena práctica, ¿verdad? El artículo de hoy yo lo tomé de las frases que hay para el mes de diciembre y las transcribí, las traduje y las transcribí, y cada una de ellas condensa una práctica, y esto me parece muy positivo, ¿verdad? Me parece muy positivo también que pues el origen de este esfuerzo que se llama psicología positiva, yo lo tengo muy cerca del corazón, que quiero mucho a los que empezaron a explorar en materia de psicología positiva y tal, ¿verdad? Eh, Ahí hay tres nombres que todos conocemos, ¿verdad? Abraham Maslow, Carl Rogers y Martin Seligman. Eh, Maslow, yo no sé mucho de Maslow. eh, Maslow, a mí me hubiera bastado con que eh, diera su definición de lo que es autorrealización. A mí me sirve mucho esa definición de Maslow. Maslow dice que autorrealizarse es que alguien llegue a ser lo que ha de ser. Fíjate qué desafío tan interesante, ¿verdad? Creo que todos vamos desarrollando eh, nuestro, nuestro ser, pero nadie podría decir que ya lo desarrolló plenamente. Y entonces, autorrealización, que es un proceso, es llegar a ser
lo que uno ha de ser, ¿verdad? Interesante, muy llamativo, muy llamativo. A Rogers sí lo conozco más. La primera vez que me encontré a Rogers, me lo encontré en un baño en Sarasota. Estaba en un programa de desarrollo y en el baño había un librito de Carl Rogers. Y entonces mm, empecé a verlo porque seguramente, ¿cómo se llamaría el librito? Un libro muy conocido, luego me acuerdo. Pero entonces era llamativo el título, lo empecé a ver y dije, puchica, Carl Rogers, ¿cómo se puede pasar uno la vida sin saber de alguien que ha trabajado en algo tan importante como Carl Rogers? Fíjate que Carl Rogers, bueno, tú lo sabes muy bien, lo que hizo fue empezar a cuestionarse el hacer de la psicología tradicional, ¿verdad? La psicología tradicional es un poco como, tiene un enfoque médico, ¿verdad? La gente que está enferma en su personalidad o en su conducta o en su comportamiento necesita medicina. Y entonces Carl Rogers empezó a preguntarse, bueno, ¿y qué cosas podría hacer la gente que está bien para llegar a ser más plenamente lo que son, ¿verdad? Y entonces escribió sus famosos libros que son muy accesibles, ¿verdad? No son nada académicos, son muy inclinados a la práctica y tal y cual, ¿verdad? Y a Martin Seligman lo, lo, lo conocí como autor eh, en algún momento, no sé, en los 80s. Yo quería escribir un artículo sobre qué cosas de naturaleza psicológica o de comportamiento o de actitud podrían estar frenando la exportación costarricense. Porque en ese tiempo, cuando hablabas con alguien que intentaba exportar, es que es dificilísimo. No, es que la verdad, eso de la exportación es para países grandes, etcétera. Y entonces estuve estudiando algo que Martin Seligman llama el desvalimiento aprendido. Y es que uno, a partir de ahí diciendo, no, que va, a nosotros, a México nunca le vamos a ganar en fútbol. Eso, desde luego, te va creando un condicionamiento, ¿verdad? Bueno, pues con los exportadores me parecía a mí que pasaba lo mismo y entonces me puse a explorar el tema del desvalimiento aprendido en Martin Seligman y escribí el artículo que no me acuerdo cómo se llamaba, lo publiqué ahí en los 80 en la revista de Ciencias Económicas y Sociales, en la revista de Ciencias Económicas y Sociales. Y eh, me gustó cómo se desenvolvió el artículo. Eh, y Seligman después llegó a ser presidente de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, y empezó a escribir cosas sobre la felicidad y me llamó a mí mucho la atención que un hombre con esa seriedad académica se enfrentara a un tema que solo tocaba Corín Tellado, ¿verdad? En sus novelitas y tal. Y a mí el tema de la felicidad me inquietaba. Y después de haberlo visto tratado por Martin Seligman, empecé a sentir como una cierta libertad para referirme al tema de la felicidad. Bueno, esos son los originadores de la psicología positiva que tiene esta aparición mensual en el calendario de Greater Good Science, que yo lo recomiendo. Y pues luego el artículo lo que hace es ir por ahí recorriendo algunas cosas que escogí de ese calendario, ¿verdad? Sí, bueno, aquí hemos hablado repetidas veces sobre Carl Rogers y nunca es suficiente, eh, sobre todo porque es el padre de la psicología humanista, Ujú, además de que sí, lo incluyes en esta tríada de
de co-creadores de la psicología positiva. Y la forma como Rogers interpreta al ser humano, siento que es una manera mm, dualista de verse a sí mismo desde adentro y desde afuera. Y creo que no corresponde adentrarnos en eso, pero sí es importante mencionar que Rogers habla mucho del aprecio positivo e incondicional, como Ujú. una micro narrativa de lo que es la aceptación, ¿verdad? Ujú, Es ujú, apreciar y apreciarnos de manera positiva y además de manera incondicional, o sea, elegimos ese positivismo como una actitud que la podemos elegir en cualquier circunstancia. Creo que das un ejemplo en el artículo de lo que representa un aguacero, ¿verdad? Para alguna gente un aguacero podría ser una calamidad y para otra podría ser un bello espectáculo ujú, poético de la ujú, naturaleza. ujú, Y creo que cuando uno asume la actitud de aceptación que recomienda Carl Rogers, entonces, aunque el aguacero sea una calamidad, podemos encontrarle lo bello, ¿verdad? Y lo poético. ujú, Creo que es importante también comentar una disyuntiva que yo he tenido por muchos años respecto al paradigma de la felicidad. Mm, porque me pareció, te digo que tal vez 20 años, me pareció que la agenda de la felicidad era una agenda muy enfocada en el individuo, era una agenda muy individualista, ¿verdad? No era ni siquiera, yo no sentía que era una agenda que decía, abróchese usted primero el cinturón y póngase la mascarilla de oxígeno antes de ayudar al que está a la par. ujú, Era, abróchese el cinturón, póngase la mascarilla y disfrute. ujú, Y a mí me parecía que, bueno, me parece que las grandes crisis que afronta el ujú, planeta son causadas por el ser humano, ¿verdad? Lo que se denomina antropogénicas. Y quiere decir que las soluciones, si quisiéramos solucionarlas, eh, son de origen colectivo. Ninguna persona por sí sola puede resolver los problemas de todos, ni ninguna persona por sí sola es más fuerte y más capaz que un grupo o que todos juntos. De la misma forma como la cogeneración de estos conflictos es el resultado de un trabajo, trabajo de ujú, una causalidad colectiva, intergeneracional, constante a lo largo de siglos, ¿verdad? Las emisiones de carbono no empezaron este año. Las emisiones de carbono empezaron, las generadas por el ser humano, empezaron cuando descubrimos el fuego, hace 10.000 años. Pero hace 250 años pasó algo muy llamativo y es que descubrimos, creamos, inventamos la máquina de vapor y para impulsar la máquina de vapor encontramos muy bien quemar carbón. Y al quemar carbón, estamos extrayendo mineral del subsuelo, que es un residuo fósil, quiere decir que es yacimiento que por 300 millones de años se fue compactando con el paso de las temporadas y de los años y de las glaciaciones y de los movimientos geológicos del planeta y se fue almacenando esa materia vegetal riquísima en carbono en el subsuelo. Y lo que hemos hecho por 250 años es sacarla, el carbón, el gas fósil, el petróleo, y la hemos utilizado como combustible que tiene un residuo que se acumula en la atmósfera y al acumularse en la atmósfera crea un efecto invernadero y ese efecto invernadero hace que aumente la temperatura del planeta entero. Esto que acabo de decir es una explicación que me dio mi maestra de ciencia, Mrs. Dykes, en 1986. Y hoy en día el problema es 3 veces mayor. Y no solo no nos estamos acercando a la solución, sino que pues esta cumbre de cambio climático que termina hoy o que terminó ayer, más ujú, bien lo que nos deja es
muy claro de que los detractores de una agenda para reducir esa crisis medioambiental en el que se encuentra el planeta han estado teniendo mucho éxito moviéndonos en la dirección contraria, Ujú, que es sigamos consumiendo petróleo, sigamos explorando, sigamos subsidiando, sigamos contaminando y además alegando que no hay suficientes datos para demostrar que esta crisis tiene consecuencias severas, globales y a largo plazo. Y entonces esto lo que me hace pensar es que necesitamos algo más que felicidad, porque en toda esta crisis climática que acabo de describir en 2 minutos, yo todavía puedo ser feliz y puedo ignorar lo que está pasando, consciente o inconscientemente, o puedo pausarlo mientras tengo un rato de felicidad conmigo y mientras comparto con mi entorno familiar en un ambiente que podríamos describir como de felicidad. Pero si pensáramos en un estándar o en un indicador colectivo de, de felicidad, tendríamos que hablar en otros términos. A mí me gusta hablar ujú, en términos de prosperidad, ¿verdad? ¿No? Yo no puedo ser próspero si mi vecino no lo es, ¿verdad? Si mi ujú, vecino está en una situación de calamidad, yo no puedo decir qué prósperos somos en esta calle. ujú, Yo puedo decir qué felices somos en esta casa. Es más, ni siquiera, porque la verdad es que yo puedo hablar de mi felicidad, de las actitudes que yo elijo que me conducen a la felicidad. Y entonces, esa disyuntiva la he venido a resolver en estos últimos 2 años al, al incorporar, al integrar la realidad de que necesitamos ser felices y prósperos, tanto en lo individual como en lo colectivo. No, no es necesario elegir una u otra. Eh, necesitamos cultivar las ambas y necesitamos aprender a ser felices, sobre todo que creo que la felicidad es el hábito de elegir una actitud de felicidad. Y la prosperidad es, creo que tiene mucho que ver con la dinámica de la paz, ¿verdad? Transformar conflictos de manera creativa, empática y armoniosa. Eh, y, y, bueno, entonces siento que las recomendaciones que nos das en tu artículo tienen que ver con ambas, con formas de estar viviendo una mejor vida como individuos y con formas de estar viviendo una mejor vida como comunidad. Eso ujú, siento que lo quiero subrayar. Lo otro es que hemos hablado también las últimas 2 semanas, bueno, el tiempo que llevo tal vez leyendo ese libro de Peter Attia llamado Outlive, que creo que en español lo traducen como Sin Límites, y que es un libro que propone el diagnóstico y estudio basado en ciencia sobre aquellas condiciones o características que hacen la vida más prolongada, pero que también aumentan la salud, ¿verdad? Entonces él habla de lifespan y de health span y pone ambas en una matriz y obviamente lo que queremos es maximizar las ambas. A mí me sorprende muchísimo cada vez que me topo con alguien que me dice, es que yo no voy a llegar a viejo, yo me voy a morir joven, yo no quiero pasar de los 75. Yo hice un cálculo, ¿verdad? Gente que dice, yo hice un cálculo y según la edad a la que murió mi papá y mi abuelo, yo voy a morir como a los 67. Y claro, si uno tiene esa ambiciosa meta, entonces es muy difícil llegar a esa edad o a alguna edad o a un estado de vejez donde uno querría seguir viviendo y querría tener mejor salud, pero no la tiene porque nunca se preparó para ir más allá. Entonces creo que de lo que se trata es de decir, ok, bueno, ¿qué pasaría si yo fuera a vivir 110 años? Que es lo que denominan hoy en día supercentenarios, ¿verdad? Hay muchos supercentenarios en Japón, hay muchos supercentenarios en algunas comunidades en Europa, y empieza a haber cada vez más supercentenarios. Ya no es
inusual escuchar de personas que llegan a los 110 años. ujú, Entonces, si yo fuera a vivir 110 años, quiere decir que, bueno, me faltan 60 años de vida, ¿verdad? ¿Y cómo querría vivir esos 60 años? Definitivamente no sería mi opción vivir los últimos 30 conectado a un respirador. Y creo que ni siquiera aguantaría un cuerpo tanto tiempo en esas condiciones, pero lo que quiero decir es que ni siquiera querría vivir los últimos 5 conectado a un respirador. Y la tesis que elabora el doctor Peter Diamandis, que pues él no ha dedicado su vida a la medicina, pero sí es médico de profesión. Él fundó Singularity University, entre otros emprendimientos muy exitosos. Él dice que el ser humano, ningún ser humano se muere de viejo. Él lo que dice es que los seres humanos se mueren de alguna causa y que casi todas esas causas son prevenibles. No quiere decir que podamos prevenir todas las causas para siempre. Entonces, en algún lugar está el límite, pero sí quiere decir que si nos sacamos un tiquete de la rifa y vamos a vivir 110 años, pues entonces yo quiero encargarme desde ahora a los 50 y viendo a los 60 que tengo enfrente, cómo me gustaría vivir, ¿verdad? ¿Con qué calidad de vida? ¿Con qué lucidez? ¿Con qué movilidad? ¿Con qué autonomía? ¿Con qué relaciones? ¿Con qué ujú. felicidad? ¿Con qué estado físico, verdad? Porque pues también hay gente que llega a vivir muchos años, pero con problemas de Alzheimer, por ejemplo, los Ujú, últimos 15. ujú, Y creo que nadie querría vivir 15 años más de vida con Alzheimer. Entonces esto creo que lo menciono porque la buena vida de hoy es muy fácil percibirla y uno cierra los ojos y toma 3 respiraciones y puede hacer una larga lista de adjetivos que describen por qué esta vida que siento ahorita es buena. Pero si yo cierro los ojos y tomo 3 respiraciones y me pongo a hacer una lista de cómo querría percibir la buena vida a los 110 años, es un ejercicio imaginativo bastante difícil. Ojo, que nunca lo he intentado, pero me da curiosidad porque siento que en este momento me costaría mucho imaginarme qué es buena vida, ¿verdad? Es poder oír al pajarito en la mañana o poderme tomar yo solo mi agua o, ¿verdad? Poder hacer mi ejercicio físico yo solo. No sé qué es la buena vida en la edad supercentenaria. Y bueno, y creo que lo otro que hablas es de la autorrealización. Me gusta el concepto de Maslow. No estoy seguro si Maslow era el que hablaba de peak experiences, no era Maslow. sí, sí. Bueno, a mí me parece que eso es muy llamativo, ¿verdad? La vida sentimos que es lineal, sobre todo cuando la medimos con un calendario en la mano y decimos, ok, 1 de enero, aquí empieza a correr este asunto, ¿verdad? Y además se siente como lineal cuesta arriba y de repente empieza a pasar el pico y vuelve a bajar y ya casi se termina el año y el 31 de diciembre se terminó. Y al día siguiente vuelve a empezar todo con la actitud con la que asumimos el inicio del año es otra vez la cuesta para arriba, ¿verdad? A mí me resulta muy peculiar que en las culturas occidentales, y lo digo porque creo que en otras culturas es diferente, en las culturas occidentales, el cambio del año calendario es una depresión colectiva y la gente se embriaga, es la noche que la gente ve, no sé, como como si se fuera a acabar el mundo, como si no fuera a Ujú, empezar, y más bien uno ujú, diría, bueno, los bríos de esa nueva energía que trae un nuevo año de calendario, que no es poca cosa porque el sol le ha dado, la Tierra le ha dado una nueva vuelta al sol. Entonces esa energía cósmica que proviene del sol, ¿cómo me gustaría aprovecharla? Y entonces, ujú, bueno, honestamente, a mí me gustaría aprovecharla sacándole el jugo al primer día del año también ujú, y ujú, no desperdiciándolo ahí, sintiéndome pésimo y posponiendo un día mis resoluciones de año nuevo y ujú. empezando al siguiente día ya agobiado de que perdí el primero. No, eso no es buena vida. Entonces, bueno, cada quien celebrará como quiera, pero a mí me parece que la buena vida es sacarle el máximo provecho al primer día del año y lo digo a propósito de que estamos
a unas cuantas semanas de que eso inicie. Y entonces, volviendo al tema de las experiencias singulares, a los peak experiences de Maslow, esa linearidad de la vida en el año calendario, yo la he logrado canalizar por recomendación tuya hace 20, hace 28 años. Me recomendaste que hiciera una lista de mis experiencias singulares del año y todos los diciembres hago la lista de experiencias singulares y todos los diciembres me sorprende lo mismo, que es darme cuenta de la cantidad de experiencias pico que tuve en el año. Son como 3 experiencias por mes. O sea, en total son 36 experiencias en promedio que eh, fueron salidas de la norma, que fueron salidas de la línea, que me desarrollaron más que otras, que recuerdo más que otras, que me impactaron más que otras. Y bueno, ¿qué tal si nosotros viviéramos la vida preparándonos como si fuéramos un capullo para que se liberen esas 36 mariposas y florezcan en su máximo esplendor cuando lo hagan y no que simplemente nos sorprenda el evento y bueno, el acelerado paso de la vida haga que ese evento pase y no hayamos integrado todo aquello que emergió de él y no hayamos decodificado todos los aprendizajes que podíamos haber obtenido para nuestro crecimiento y para el crecimiento de nuestra comunidad, porque cuando nos sucede un evento de esa índole, no nos sucede solo a nosotros como individuos, nos sucede a todos como colectividad y diría que nos sucede a todos como biosfera también. Entonces, pues sí, me salgo un poco de la línea porque Maslow me hace pensar siempre en esa lista, que no la he hecho, pero que yo sé que la voy a hacer este año, y, y con ilusión, porque además tengo un recuerdo muy distante del diciembre pasado. Creo que este año ha sido un año de florecimiento. Y lo último que quería decir ahora que hablé de esplendor de las mariposas es que el esplendor solo se alcanza no sé cómo decirlo, me parece que el esplendor solo se alcanza en una vida madura, experimentada y cargada de experiencias. Uno no puede decir a los 30 este es el esplendor de mi vida, ¿verdad? De aquí voy para abajo, o me voy a mantener en este esplendor por 70 años. Yo siento que el esplendor es algo que se cultiva después de que uno ha vivido y ha aprendido y ha tomado algunas decisiones y ha elegido cuál querría que fuera nuestro sentido de propósito para irlo cultivando y probablemente un día llega uno al punto donde dice, mira, qué montón de luz que hay aquí alrededor. Ah, bueno, ya sé dónde estoy, ¿verdad? Y llegar a esa realización en esta densidad terrena, creo que es esa es una buena vida. Ya podríamos ponerle final a esto para no echar a perder todo eso tan valioso que has dicho, ¿verdad? Eh, Empezaste por mencionar algo que yo traduzco como no se puede ser feliz a solas, ¿verdad? No se puede ser feliz a solas. Yo diría que tal vez se puede ser feliz por instantes a solas, pero no se puede intentar vivir una vida feliz en aislamiento o haciendo un gran paréntesis que me ponga a mí al margen de las relaciones interpersonales que tengo. Porque yo siento que la felicidad no son picos aislados, ¿verdad? Eso es la alegría, ¿verdad? Ese es el jolgorio. Pero la felicidad creo que es algo que tiene continuidad, ¿verdad? Uno no puede ser feliz hoy teniendo la certeza de que mañana va a ser infeliz, ¿verdad? Imagínate que te estuvieras jugando en una, que te estuvieras gastando en un día o tu patrimonio o tu salud o tus relaciones y estás disfrutando mucho en eso, pero sabes
que mañana no tendrás nada de lo que te produjo la felicidad de hoy, ¿verdad? Yo creo que la felicidad, si algo tiene que tener, es la expectativa de que continúe, ¿verdad? Cuando uno tiene una amistad querida, eh, no es que disfruta con esa amiga o con ese amigo o con quien sea, no es que disfrutas por lo que está pasando hoy, disfrutas también por la expectativa de que esa persona estará ahí para poder seguir siendo feliz en el disfrute de esa relación. Entonces, creo que la felicidad debe ser sostenible. En términos de convivencia, imagínate vivir en una aldea donde tú seas el más rico de la aldea, pero todos los demás vivan en una pobreza extrema. Yo creo que no se puede ser feliz. Primero, si tienes un poco de empatía, la pobreza, las limitaciones de los demás opacan tu propia sensación de felicidad. Pero además hay otra cosa, y es que en esa aldea donde tú eres el más rico, el único rico y todos los demás son muy pobres, creo que tienes que pensar en la posibilidad de que un día los pobres empiecen a cuestionar esa distribución tan injusta de circunstancias, ¿verdad? Eh, yo creo que es más probable ser, eh, es más probable ser asaltado en una villa miseria que ser asaltado en la mitad de una ciudad que es próspera, ¿verdad? Bueno, eso creo que nos dice cómo a la hora en que bajan las mascarillas de oxígeno en el avión, uno debería ver si los demás la tienen debidamente bien colocada, ¿verdad? Y no correr a ponerse tú mismo tu propia mascarilla y olvidarse de los demás, ¿verdad? Eh, creo que el mismo diseño de nuestra persona, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que los animalitos tienen una tendencia bioquímica a acercarse entre sí, ¿verdad? Si la oxitocina funciona tanto para el perrito como funciona para la madre, ¿verdad? Y la madre atiende al niño porque tiene una formación cultural, moral, de que tiene que atender a su hijito, pero también tiene el disparador de la oxitocina. A mí me parece que nada pierde lo humano de la madre con el hecho de que digamos, ¿qué señora? En cuanto el niño hizo un medio ruidito, ella ya estaba sentada para ir a atenderlo, ¿verdad? Bueno, sí, eso lo logró la oxitocina y qué bien que tenemos esos mecanismos. Y tenemos, creo que otros mecanismos que nos llevan a ser seres sociales, ¿verdad? Nos llevan a ser seres sociales. Si la familia en la que vivimos, pues es una escuela de relaciones, es un cultivo de relaciones. Y vivir en familia es algo que lo logramos gracias a nuestros impulsos de socialización. Si no, posiblemente los padres, en cuanto los niños ya caminan y corren, los pondrían en la calle para que se vayan, ¿verdad? Pero vivimos en la familia queriendo conservarnos cerca y queriendo estrechar los lazos y tal, ¿verdad? A pesar de que nuestra bioquímica de todas maneras nos lleva en esa dirección, emocionalmente procuramos también esa dirección. Por eso hacemos regalos, yo no hago regalos,
regalamos flores, yo no regalo flores, pero por eso están inventados todos esos rituales para mantener las, las relaciones, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la generación y nacimiento de los bebés es como es para que nosotros no seamos como los chayotes que nacen ahí en una mata y un chayote nunca habla con el otro y el que se cayó de la mata nunca se devuelve a mirar a la mata de donde vino. Los seres humanos somos distintos. Tenemos una historia, no porque tengamos memoria, ¿verdad? Tenemos una historia, además, porque hemos sido el producto de una gran cantidad de participaciones de otros en lo que nosotros vamos siendo, ¿verdad? Eh, en este tema de la felicidad, yo creo que hay una serie de paradigmas que son contraproducentes, ¿verdad? Yo una vez escribí un articulito que se llamaba, creo que era ¿Cómo ser infeliz? Y hay una serie de creencias o de posiciones personales que te llevan a ser infeliz, ¿verdad? Por ejemplo, si uno siente que mi felicidad depende de otros, es que yo no soy feliz porque el jefe, chica, me tiene entre ojos. Es que yo no soy feliz porque mi mujer es de esta manera. Yo no soy feliz porque los hijos, no sé cuánto. Me parece que poner la raíz de tu felicidad en manos de otros es una receta para la infelicidad. Lo mismo que, por ejemplo, eh, las expectativas desmedidas. Yo sería muy feliz si jugara como Cristiano Ronaldo. Es una expectativa desmedida, ¿verdad? La otra posición que me parece a mí que es perjudicial en cuanto a la felicidad es, y eso mucha gente lo hace, medir su felicidad comparando lo que se imaginan que es la felicidad de otros, ¿verdad? Si uno dice, yo sería tan feliz como mi pariente si tuviera todo el dinero que tiene mi pariente, pues lo mismo, estás haciendo una comparación que es inválida, ¿verdad? Es inválida, porque es inválida cualquier comparación interpersonal, ¿verdad? Porque las circunstancias internas y externas de cada persona son diferentes. Porque uno dice, qué raro, yo tengo la misma profesión que fulanito y no alcancé las metas que alcanzó fulanito, porque fundamentalmente lo único que tenemos en común es tener la misma profesión o haber trabajado en la misma empresa o haber vivido en el mismo barrio, ¿verdad? Porque todo lo demás de circunstancias internas y externas de cada uno son diferentes, entonces no somos comparables. Compararnos es ponerle lunares a nuestra felicidad, ¿verdad? Eh, Creo que eso es importante a la hora de pensar, pues claro que la felicidad es algo subjetivo, desde luego que hay unas variables objetivas que aumentan o disminuyen la probabilidad de la felicidad, ¿verdad? Vamos a ver, si tuviste un accidente y perdiste algunas facultades, la probabilidad de que seas feliz se disminuye, no desaparece, ¿verdad? No desaparece porque ahí hay una serie de paradojas personales, ¿verdad? De alguien que pudiera decirte, sí, yo después del accidente empecé a ser más feliz, ¿verdad? Hemos visto personas con enfermedades serias que aprenden a ser felices precisamente por la crisis que la enfermedad les planteó o por la resolución
con la que enfrentaron la felicidad. O sea que desde luego que uno de los paradigmas que hay que descartar, el primero es que la felicidad tiene que ver con el tener. Ah, sí, yo sería feliz si tuviera más bienes, más talento, más relaciones, más poder, etcétera. Creo que eso es una propuesta fallida, ¿verdad? Es posible ser feliz aún en circunstancias de privación, ¿verdad? Eh, yo me imagino que si Mandela hubiera sido infeliz en su prisión, no hubiera independizado a África del Sur después de que fue liberado, ¿verdad? Sí, me imagino que tenía la opción de haber estado, y él creo que lo dice por ahí en algún libro, pudo haber estado incubando resentimiento, pero en cambio, pues se puso a incubar propósitos, se puso a incubar expectativas. O sea que las circunstancias, que peor que la prisión, ¿verdad? Eh, especialmente la prisión arbitraria. Eh, ¿Qué cosa peor que esa? Y sin embargo, uno puede dar un salto por encima de ella para que a base de una determinada actitud puedas salir mejorado de la circunstancia. Eh, bueno, Víctor Frankl debe gran parte de su fama precisamente a este descubrimiento de que uno puede elegir una actitud aún ante circunstancias muy adversas y que eso mejora tu posición y mejora tu felicidad, ¿verdad? Ok, muy bien. Mira, me sorprende que se nos está acabando muy rápido el tiempo, pero tengo algunas reacciones a lo que estabas diciendo. Mm, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Yo siento que eh, hablabas al principio de, no me acuerdo cuál era el deporte al que aludías diciendo, nunca le vamos a ganar a México, creo que fue lo que dijiste. Ajá, sí. Em, Cuando fue el Mundial de Brasil en el 2014, que Costa Rica tuvo una participación la más destacada en su historia y una de las participaciones más destacadas de un país latinoamericano, bueno, de nuestra región, de CONCACAF, en mundiales de fútbol, eh, recuerdo que fue muy aleccionador darme cuenta de dos cosas. Primero, de que ningún partido se gana o se pierde antes de jugarlo. Y segundo, que ningún equipo gana un partido que está esperando perder. Entonces, tener claridad de meta, ambiciosa o no, pero tener claridad de meta antes de emprender el camino a ella es fundamental, ¿verdad? Y creo que nadie sale a jugar un partido diciendo, mm, bueno, sí recuerdo una vez que un entrenador de la Selección Nacional de Fútbol dijo que iba a ir a jugar un partido, pero que la derrota estaba presupuestada. ¿Y cuál crees que fue el resultado? Bueno, obviamente que perdimos, pero si tú sales a jugar un partido y dices, este partido, al ganarlo, vamos a estar clasificados a la segunda ronda. Pero, profesor, es contra Italia. Es ok, entonces este partido contra Italia, al ganarlo, nos posiciona en segunda ronda. Y salieron los muchachos convencidos de que al ganar ese partido pasaban a segunda ronda, ganaron el partido, no sin antes hacer un despliegue físico enorme que empezó 8 meses antes, porque cuando dieron la lista la lista de los grupos Ujú. del Mundial y Ajá. se vio que Costa Rica le tocaba jugar contra 3 ex campeones del mundo Ujú. y que contra Italia jugaríamos a mediodía en Recife a 35 grados con altísima humedad, entonces el entrenador se llevó a los jugadores 2 semanas a aclimatarse a Guapiles. Y un jugador le decía, no, no veo el punto
de hacer este desgaste tan enorme si faltan 8 meses para el partido y a quién le importa, ¿verdad? Y el entrenador le dijo, vea, vamos a jugar en unas condiciones muy parecidas a esta. Y yo quiero que su cuerpo recuerde lo que es hacer un gran esfuerzo en estas condiciones. Entonces, no solo estaba clara la meta desde el punto de vista de la visión, ¿verdad? Contrastando ese ejemplo que acabo de dar con la del año pasado, que llegaron al Mundial y en la conferencia de prensa, el día antes de que empezara el Mundial, hey, el discurso del equipo costarricense era, venimos a ganar la Copa del Mundo. Y los periodistas españoles no podían evitar perder su profesionalismo al repreguntar entre risas si lo que estaba diciendo el delegado costarricense era que venían a ganar la final de la Copa del Mundo. Y la respuesta era que sí, porque esa era la visión que se habían forjado. Hombre. Pero obviamente no hubo preparación para eso, pero aunque la hubiera habido, me parece que tampoco había infraestructura, condiciones, cultura, competencia, inversión, desarrollo humano para lograrlo, ¿verdad? Entonces sí creo que hay que tener realismo a la hora de fijarse una meta y optimismo. Lo otro es que pienso en, en la pobreza y sobre la pobreza, bueno, es difícil hablar de la pobreza desde el privilegio de quien no es pobre, pero hay una pobreza que implica sufrimiento y otra pobreza que implica levedad. Lo cierto es que muchísima gente pobre tiene menos problemas que muchísima gente rica. Esta no es una receta para la pobreza. No estoy diciendo que es mejor ser pobre. Lo que estoy diciendo es, eh, no es fácil llegar a rico y no es fácil mantenerse en la riqueza y no es fácil vivir una vida en riqueza, como tampoco lo es vivir en pobreza, pero sí siento que en pobreza hay menos problemas y uno se puede enfocar en atender a aquellos que producen dolor y aquellos que producen sufrimiento. Y además siento que esta es una invitación para que como comunidad seamos capaces de tender puentes para utilizar la riqueza de quien la tiene en resolver los problemas de quienes los tienen. Mm, eh, Varios autores hablan reiteradamente de lo satisfactorio que es, aún incluso desde el punto de vista instintivo, intuitivo, genético, epigenético, de dar, ¿verdad? Y recuerdo que cuando vivía en Japón, decían que en esta época de Navidad había una cantidad, recuerdo que era como el 40% de toda la economía japonesa en el mes de diciembre dependía de los regalos que la gente compraba para darle a otros. Y ese dar nutría no solo al que recibía, sino que nutría también al que daba. Pienso también en esa disyuntiva que hay entre cultura y violencia. Decía el otro día un buen amigo y gran artista, Manuel Obregón, que cuando no hay cultura, la violencia es el espectáculo. Y entonces es una llamada de atención de un exministro de Cultura y de un músico y un artista de invertir fuertemente en cultura, algo que supimos hacer muy bien durante muchos años y ahora más bien a nadie le importa que se tomen decisiones de política pública respecto a la cultura nacional que nos degradan y le aumentan la probabilidad de la violencia de ser el espectáculo. También pienso en la correlación que hay, negativa por supuesto, entre bajo índice de progreso social y alta probabilidad de penetración de narcotráfico en comunidades en Costa Rica y debe ser similar en toda América Latina, ¿verdad? El narcotráfico es, en palabras de un periodista británico que vivió muchos años investigando el narcotráfico en Colombia, el narcotráfico es la bomba atómica que detonó en América Latina. Y pues
Los consumidores están en el norte, ellos ponen la plata y también ponen las armas, los del sur ponen la sustancia y nosotros ponemos los muertos. Entonces creo que también tener claro de que hay algunas cosas que tenemos que hacer para la buena vida colectiva que tienen que ver con erradicar el narcotráfico. Y el narcotráfico no se erradica combatiéndolo con armas. Eso se lo podemos preguntar a Colombia y a México, que ya invirtieron decenas de miles de vidas Sí. y eh, cientos de miles de millones en armarse para combatir el narcotráfico con las armas, y ese no es el camino. Me parece que una inversión mucho menor, pero en cultura, por ejemplo, o en los indicadores y las causas que facilitan el desarrollo del progreso social en las comunidades, podría ayudarnos muy rápidamente a erradicar ese flagelo que afecta tantísimos hogares hoy en día, ¿verdad? Eh, Pienso también en el papel que tiene el sistema de educación pública. Y yo sé que aquí hablamos mucho del tema, pero casi nunca hablamos desde el punto de vista de a dónde se aprende a vivir bien y preguntarnos si no debería ser la escuela un buen lugar donde uno podría aprender a vivir bien. Y acto seguido, si la escuela pública en este momento en Costa Rica le está enseñando a 900,000 estudiantes a vivir bien. Yo me inclino por pensar que no. Y bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues obviamente cualquier decisión de política pública tomará 10 años en surtir Sí, efecto. claro. Para dentro de 10 años, Ujú. los chicos que están hoy terminando primer grado ya van a estar en la universidad. Así que, ¿qué podemos hacer a más corto plazo como comunidad, como comunidades organizadas, como alianzas público-privadas, utilizando las herramientas tecnológicas que tenemos en este momento a mano? Y por último, con esto termino, otra, otra pareja de conceptos que podría ser una paradoja aparente es la gestión del talento y la generación de la riqueza. Mm, no viene al caso hablar de cuáles son los factores que generan riqueza, pero sí creo que es importante hablar de que estamos bastante adentrados a nivel global como humanidad en la era del talento, en la economía del talento, Sí. Ujú. donde una persona con una idea muy bien gestionada puede tener un impacto enorme y además producir abundante riqueza. Vuelvo a citar a Peter Diamandis, que tiene un concurso que se llama eh, los X-Shot Awards, y con este premio lo que él quería era reconocer ideas que tuvieran la capacidad de impactar a 1.000 millones de personas. Ujú. Y yo creo que si uno tiene una idea que podría impactar a 1.000 millones de personas y la desarrolla, aunque no alcance las 1.000 millones de personas, pero se quede corta, todavía estaría impactando a muchísima gente. Entonces siento que desde el punto de vista de visión de máxima ambición y desde el punto de vista de pensamiento exponencial, conviene imaginarnos soluciones que pudieran impactar a 1.000 millones de personas. Ese siento que es un esfuerzo que vale la pena como parte de una buena vida. Muy bien, muy bien. Yo siento que llegamos al final de este diálogo y no quisiera dejar de seleccionar como tres recomendaciones de las que hace el sitio que hemos venido comentando. Y, y he seleccionado, son muchas muy buenas, pero selecciono tres. Me gusta muchísimo la que dice, váyase a dormir en cuanto se sienta cansado. A mí me parece que hay, creo que aquí lo comentábamos un día, una crisis de déficit de sueño en el mundo, ¿verdad? Dormimos menos
de lo que requerimos, ¿verdad? Y todos los días nos despertamos cansados y la gran valoración que hacemos del fin de semana es porque no tenemos que levantarnos a la misma hora y tal. Y claro, todo se debe a que hay eh, muchas diversiones que nos alejan del sueño por la noche y la recomendación de estos autores de Great Good Science es váyase a dormir en cuanto tenga sueño. Es muy interesante. Si uno pudiera tener consigo mismo la amabilidad de en cuanto tiene sueño, irse a dormir, creo que estaría haciendo mucho por su salud y sin duda tal vez estaría haciendo mucho por su longevidad, ¿verdad? Eh, Siempre cuando yo era chico se decía de cuántas horas dormían los abuelos, pero no porque fueran abuelos, sino cuántas horas habían dormido en toda su vida desde que eran jóvenes, ¿verdad? Y hoy en día creo que dormimos poco, ¿verdad? Entonces váyase a dormir en cuanto sienta la llamada del cansancio. Eh, Me gusta mucho la idea de que salgamos a caminar por sitios bonitos. Vamos a un parque, vamos a una caminata que nos resulte agradable y agradezcamos los insumos que nos movilizan positivamente, ¿verdad? Eh, yo creo que no se necesita ser un poeta, no se necesita ser un artista para darse cuenta de que si vas caminando por un determinado sitio en la ciudad y te encuentras, no sé, unos niños jugando, un pajarillo cantando, una flor por ahí en el camino, esas son experiencias que si no pasas por encima de ellas, te permiten saborearlas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo? Creo que estamos acostumbrados a saborear cosas enlatadas, ¿verdad? Saboreamos esa cantante que canta tan bonito, que me produce una sensación tan linda, pero hay gente que habla muy bonito, ¿ah? Hay gente que dice cosas con una gran musicalidad, gente con la que no hablamos a menudo, ¿verdad? Yo recuerdo siempre, lo tengo como un corto cinematográfico en mi mente, haber estado en el metro de París y haber vuelto a ver a una señora joven que iba por ahí de pie en el metro, muchos íbamos de pie, pero ella iba jugueteando con su zapato, con el pie iba jugueteando el zapato y era una impresión realmente saboreable, ¿verdad? Entonces, salgamos por ahí y saboreemos lo que se pueda saborear, ¿verdad? Y en tercer lugar, quisiera comentar uno de los recomendaciones que hace el artículo y que hace Great Good Science, y es vea qué cosas puede aprender de quienes lo rodean. Qué cosa más linda que uno tenga una actitud de este o de esta, puedo aprender algo. Primero tienes que hacer un inventario de rasgos del otro que te gustaría aprenderlos y simplemente hacer el inventario de rasgos creo que te permite darte cuenta del valor de la persona que tienes enfrente, ¿verdad? Yo repaso los compañeros de trabajo que tuve y seguramente alguien los escogió para mí, pero había tantas personas de las cuales se podían aprender cosas, de muchos aprendí cosas, de otros me quedé en la pura admiración y en el puro propósito de aprenderlas, pero esa vista atrás para ver la película de quiénes eran esos compañeros y compañeras de los cuales y de las cuales se podían aprender cosas, creo que
me robustece mi ánimo, me pone a mirar en la dirección de la felicidad. Muy bien. Bueno, eh, terminamos. Así es. Ujú. Nos hablamos la próxima semana. De acuerdo. Muy bien. Que estés muy bien. Chao. Hasta luego.